Vamos a comenzar una clase más de la materia. Antes voy a tomar la lista. Espérenme un momento. ¿Dónde está? Ahora sí. Yamila Almazán. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lisbeth Arce. Buenas noches, Licen. Presente. Buenas noches. Dayana Balanza. Buenas noches, Licen. Presente. Buenas noches. Fernando Barrientos. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Carla Calizaya. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Yavet Castro. Ok. Daniel Céspedes. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Cristian Estrada. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Anoto Yavet el mensaje. Alejandra Fernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. María René Gamarra. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Gabriel Garamendi. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Nimia Garnica. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Helen Hidalgo. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Nelson Hinojosa. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Daniel Jauregui. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Daniel Llanos. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Harvey Magluf. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Rosalba Malcu. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Etzel Camir Melgarejo. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Fabián Nieves. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Luis Alberto Orihuela. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Doris Ortega. Licen, ella me Sí, me escribió. Sí, perdió un familiar, sí, me acuerdo. Muchas gracias, gracias. Camila Otondo. Jonathan Paicho. Buenas noches, Licen, presente. Buenas noches. Edson Kenaya. Buenas noches, Licen, presente. Buenas noches. Ingrid Roca. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Marvel Dayana Romero. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Anaid Sandoval. Presente, Licen. Buenas noches. Jenny Segovia. Buenas noches, Licen. Presente. Buenas noches. Víctor Solís. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Paula Terán. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estará Camila Otondo, tal vez? Solo me falta Camila. Bueno, vamos a comenzar entonces. Licen, perdón, buenas noches, presente. No podía conectarme. Otondo, Camila. Camila, ¿no ve? Ok, Sí, Licen. ya te anoté. Perfecto. Vamos a anotar. Hoy es viernes 2 de julio. Está anotado. Voy a compartir mi pantalla. Me van a decir si se logra ver, ¿ya? ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, Licen. Sí, Licen. Perfecto.
Bueno, vamos a continuar para la clase de hoy. No se olviden que nos quedan solo 3 clases, hoy, sábado y lunes, ya que el examen final es el martes. Tenemos que decidir a qué hora va a ser la clase de mañana. Supongo 11. que vamos a tener que hacer una votación o de una vez ya poner que es a las 11 porque siempre gana ese horario. Y el avance del lunes. Tenemos cosas muy puntuales por avanzar, por ejemplo, el muestreo aleatorio estratificado, que era una fórmula que quería que apliquemos. Hoy día entramos a pruebas de hipótesis. Mañana avanzamos un poquito con eso y bueno, hay otros elementos más en estos cálculos que tenemos que saber y hasta lo que llevemos el lunes. A ver si el lunes logramos llevar las gráficas estadísticas de control de calidad. Entonces, para la clase de hoy, permítanme abrir la pizarra. Bueno, aprovechando la pizarra de ayer, hemos hecho ejercicios con las 4 fórmulas, que son estas. Sin embargo, no son las únicas. Hay más fórmulas para calcular el tamaño de la muestra. Y no es que nos va a dar el tiempo para llevar todas, pero sí me interesa abordar una que es muy importante en casos bien particulares, que es el muestreo aleatorio estratificado, que es muy común cuando tenemos una población muy dividida. Entonces voy a generar una nueva pizarra y voy a mostrarles la fórmula que quisiera que copien. Permítame un momento. Lo vimos ayer. Es la fórmula. Muestreo aleatorio estratificado para proporción. Ahí está. Copien la fórmula, por favor. Hay también la fórmula del muestreo aleatorio estratificado para medias, pero es una fórmula más compleja y no se usa tanto como esta. ¿Ya? O sea que solo vamos a aplicar esta. Anoten por favor la fórmula. Voy a tratar de mandar acá las imágenes también al WhatsApp. Voy a llevar estos datos a un archivo Excel para que acá hagamos nuestro ejercicio. Y entendamos cómo viene la mano. A ver. Ahora sí. Vamos a llamar distrito 1, 2, 3, 4, 5. Ya. NPQ. No estoy seguro si vamos a usar 2 o 3 columnas, pero por si acaso vamos a dejar 3 columnas más. Entonces, esto también necesito que copien.
Copien estos datos de esta tabla también. Muestreo aleatorio estratificado para proporciones. Vamos a usar un nivel de confianza de 95%. Un error de estimación, por ejemplo, del 4,5%. Y el enunciado. Vamos a buscar el símbolo más menos. Aquí está lo que falta. Necesito también que copien este enunciado, por favor. Es harta información, pero no es tan complejo. Copien ese texto también, ¿ya?
¿Ya lo tienen? Listo, Licen. Ok. Bueno, tenemos muchos datos y tenemos una población finita de 45.185 personas. Pero esta vez los datos de esta población han sido divididos en distritos, en 5 distritos. Entonces la población no vive la misma cantidad en los diferentes distritos. Hay algunas donde vive más gente, otras menos gente. Estos datos me van a servir para estratificar mi muestra, para que el resultado sea más confiable y yo calcule una muestra en todos los distritos. Sin embargo, todos pertenecen a este total poblacional. La letra H en el muestreo estadístico significa estrato. ¿Ya? Eso es lo que significa. Y sale pH, QH, NH. Yo tengo acá la información. Voy a hacer una grafiquita de pastel, por ejemplo. Y esta es la población de la que les estaba hablando. Permítanme pasarlo a la pizarra. Esta población está dividida en 5 estratos, en este caso 5 distritos. Hay distritos más grandes que otros. Parece ser que el distrito 3 es el más grande, fíjense, seguido del distrito 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? No solo tener el total poblacional, que sabemos que es 45.185 personas. También necesitamos la división de distritos. NH1, NH2. Estoy usando la letra mayúscula porque es todavía un valor poblacional. NH3, NH4 y NH5. ¿De qué constan estos datos o también subpoblaciones? Serían 7.648, 11.144, 18.188, ¿no? 18.188. Bueno, en este caso ya estaba, ¿no? 2.276 y 5.929. Por favor, necesito que me saquen los pesos porcentuales ahí, en esta columna. Lo podemos llamar NH porcentual. NH porcentual, porque lo vamos a usar al final para hacer el cálculo de la muestra dividida. ¿Ya? Saquen el peso porcentual, por favor. Me van a permitir un segundito. Tengo una emergencia. Me están llamando de abajo. Parece que ya han resuelto una cañería que se rompió. Espéreme un cachito. Vuelvo ahorita, ¿ya?
Bueno, van a disculpar, era una emergencia, tenía que ir a ver eso. Ya está. Bueno, entonces, ¿me pueden dictar los porcentajes? Bueno, dicen valor absoluto o valor porcentual. En porcentual, en porcentual. 17% sale el primero, dice. Ok, el segundo. 25, el tercero 40, el cuarto 5 y el último 13. Todo 3. sumado del 100%. 13, dicen. El distrito 5 es 13. 13. Ahora sí. Muchísimas gracias. Entonces ya tenemos la distribución porcentual de los distritos y obviamente, como era de esperar, no es una distribución igualitaria. Entonces, si yo tomo una muestra, lo más lógico es que después la muestra tenga que ser dividida por distritos de forma proporcional. ¿Ya? ¿Qué más? La fórmula me dice, el enunciado me dice que use un error del 4,5%. Aquí está el error. Me pide un valor Z, que ya lo tengo, que es 95%. Eso va a ser 1,96 en la tabla Z. El error va a ser expresado en términos relativos, 0,045. Se va a elevar al cuadrado. La población, la N mayúscula, la tengo aquí, es 45.185. Aquí abajo tengo todo. Esta es la primera parte de la fórmula. Luego se avanza a la segunda, que es un ajuste. Pero arriba tengo NH, PH y QH. ¿Ya? ¿Cuál es el P y el Q? Bueno, en este caso el P y el Q son el éxito y fracaso que tengo que obtener de algún lado. Así como en la fórmula de ayer del muestreo aleatorio para proporciones, perdón, ¿dónde está? Esta fórmula, la azul que era ayer, aquí está verde. Necesito un valor de P y Q. ¿Y de dónde sacamos ese valor? Generalmente se saca de una prueba piloto. Bueno, ¿qué hicieron acá? Han aplicado la prueba piloto de forma previa en los 5 distritos. Tal vez, no sé, 10 encuestas, 20 encuestas en cada distrito. Y han sacado distintos éxitos. Fíjense, los distintos valores P fueron 45, 37, 21, 61 y el distrito 5, que parece ser el que tiene mayor aceptación, 71. Entonces estos valores P van a convertirse en los valores pH. ¿Y cuál va a ser el valor Q? Obviamente el complemento. Si el P es 45, el Q es 55. ¿No ve? Si aquí el valor P es 37, entonces el Q va a ser 63 y así voy a ir completando para todos. Entonces voy a usar, y voy a tener que usar más columnas después, usar las dos columnas para pH y QH, ya que son los estratos. Para el distrito 1, entonces anoten 45%. Ese es el éxito o interés por usar el servicio según la prueba piloto en el distrito 1. Para el distrito 2 es 37%. Para el 3 es 21%. Para el 4 es 61%. Y para el último es 71%. El Q es el complemento. No se olviden ustedes que siempre P más Q tienen que sumar 1. Entonces, ¿cuánto nos da el valor Q en la primera, por favor, en el distrito 1? Ustedes lo tienen que deducir, ¿no es así? 55. 55%. El siguiente sería entonces 100 menos 37. 63%. El siguiente 79. 79%. El siguiente 39. 39%. Aquí es 61%. Y el siguiente 29. 29%. Si ustedes siempre suman estos dos, siempre tiene que dar 100, 100, 100, 100%. ¿Ya? Vamos a ver, no sé si es tal vez, quiero que todo esto se mueva un poco más a la derecha.
No me deja. A ver. Entonces, si se fijan en el numerador de la fórmula, dice sumatoria de NH por PH por QH. Ya tengo PH, ya tengo QH y tengo un NH, pero la fórmula me pide un NH absoluto. Entonces, ¿cuál es el NH? Es este. ¿Ya? Ese NH porcentual lo voy a usar después. Entonces, vamos a tener que aumentar una columna más. Yo la voy a dibujar nomás, no vale la pena copiar y pegar otra vez la tabla. Ustedes aumenten una más, en donde vamos a multiplicar los tres valores necesarios. Ahí está. Una tabla adicional. Además que después tenemos que estratificar a la muestra. De una vez hagan dos columnas. Entonces necesito que multipliquen cada NH por cada PH por cada QH para que tengamos la sumatoria al final. Entonces necesito que aquí multipliquen 7.684 por 0.45 por 0.55. ¿Cuánto nos da? $7.648 por 0.45 por 0.55. 1892.88. 1892.88. Perfecto. El siguiente sería 11.144 por 0.37. Tienen que usar el valor relativo, por favor, por 0.63. 2.597.67. Perfecto. El siguiente es 18.188 por 0.21 por 0.79. 3.017.39. 3.017,39. Por favor, le voy a pedir a alguien que nos ayude con la sumatoria de todo esto, ¿ya? El siguiente es 2.276 por 0.61 por 0.39. 541,46. Perfecto. Y el último, 5.929 por 0.71 por 0.29. 1.220,78. 1.220,78. Y bueno, ahora tenemos que sumar esos valores. Le dicen el penúltimo sale 541,94 sale. Ah, ¿no es coma 46? No, es 541,94. ¿Estás seguro? Porque a mí me sale igual como 46. No, Lisa, sale Como 46. 46. Como 46. 2.276 por 0.61 por 0.39. Coma 46 nomás. Sí, le dicen. Ok. Bueno, la mayoría gana. Sumemos todo, por favor. Ahí está. Licen sale 9.270,18. 9.200. 70,18. Perfecto, muchas gracias. 9.270,18. Ya. Ok, ya está el mismo número. Gracias, Javet. Entonces,
Reemplazamos todo eso, equivale a esta parte. Fíjense que ya está más sencillo, entonces reemplazamos nuestra fórmula que diría N es igual a la sumatoria de NH por PH por QH, 9270,18 dividido N mayúscula, que es 45.185 por paréntesis. Aquí tenemos que dividir entre el error. El error es 4,5%, o sea, 0,045 entre Z 1,96 y todo esto al cuadrado. Correcto. Calculemos este valor, veamos cuánto nos sale. Todo sale 389.20. Solo lo de abajo sale 23.8181. 389.20. Punto 21 en realidad, porque es 27.3, así que. Ok, gracias. Y me decías que todo esto salía ¿cuánto? ¿20 cuánto? 23.8181. 23.82 podríamos decir. Bueno, muchísimas gracias. En teoría la muestra es 389,21, pero esta fórmula tiene una segunda parte que obviamente ya es más sencilla, ¿no? Entonces hay que la muestra inicial, que es esta, se la llama la muestra inicial o N sub O, se divide entre 1 más la fracción muestral y así tenemos la muestra definitiva. Entonces decimos, al final redondeamos, 389,21 entre 1 más 389,21 sobre 45.185. Ahora sí, ¿cuánto nos da? Va a bajar un poquito la muestra. $385.88. Obviamente 386 encuestas. Punto. Sí, da igual. A ver. Sí, porque era .89, pero igual iba a ser Da arriba. lo Así que. mismo, da lo mismo, 386. Bueno, esta es la muestra que hay que tomar en toda la ciudad, ¿no? Pero nosotros no queremos eso, queremos distribuirla por estratos. Entonces, la última columna lleva este símbolo, N minúscula H, que es la muestra estratificada por estratos, que en este caso los estratos son los 5 distritos. Entonces, multipliquen siempre 386 por el peso porcentual del primer estrato. Ahora sí usamos esta columna. Los 386 por 0,17. ¿Cuánto nos da? 65.62. ¿65? Sí, Directo. pero 66. Correcto. La siguiente, 386 por 0,25. 97. 97. 386 por 0,40. 154. 154. 386 por 0,05. 19. 19. Y por 0,13. 50. 50. Y asumo que la suma da 386. ¿Es correcto? Sí, Lice. Ok. Y aquí acaba el ejercicio. A ver. Bueno, un poco vamos a anotar un comentario a manera de... El trabajo demanda 386 encuestas divididas
o asignadas proporcionalmente en los 5 distritos de la ciudad. Son 66,97,54,19 y 50 encuestas respectivamente en cada distrito. Eso es el muestreo aleatorio estratificado para proporciones. ¿Se entiende? Ahí acaba el ejercicio. Hay un problema en la práctica. ¿Saben qué sería difícil? Esto. Que alguien haga una prueba piloto dividida por distritos. Eso no es muy común. Normalmente van a usar una sola prueba piloto y un solo valor P y Q. Digamos que hubiera salido 65-35. Si se ha hecho una sola prueba piloto sin criterio de división por distritos, se tendría que haber usado P y Q igualito en cada una de estas columnas. 65-35, 65-35, en todas el mismo valor, ¿no? Un poco decimos para qué se ha hecho si no se ha hecho. Pero bueno, permítame ahora sacarlo en el Excel. Saco el peso porcentual de cada distrito. Lo hago porcentual, lo sumo. Y esto es NH porcentual. El valor pH y el valor QH. Después voy a aumentar 2 columnas más. Era NH por, ¿dónde está el por? pH por QH. Entonces, veamos. 45, 37, 45%, 37%, 21%, 61% y 71%. El Q es la resta, más 1 menos esto, más 1 menos esto, más 1 menos esto. 55, 63, perfecto. Aquí multiplicamos los 3. NH absoluto por pH por QH. Copio y pego. Aquí están los productos que me han dictado. 41,46, justo era eso lo que decían ustedes. Y sumábamos todo. Y la suma nos da 9.270,18. Ok, estaba bien. Solo faltaba terminar de calcular la fórmula. Entonces, permítame arrastrar la fórmula acá. Clara. En una celda vacía tendríamos que calcular la muestra. Más todo esto dividido, paréntesis, paréntesis. La población, ¿dónde anda la población? Acá. Por paréntesis, el error lo voy a tener que escribir 4,5%. Dividido, no, dividido 1,96, también lo voy a escribir. Quiero paréntesis elevado al cuadrado y cierro paréntesis. Y cierro paréntesis. Nos daba 389,20. Veamos, sí, 21. Y ahora el ajuste. La muestra final era más, a ver, muestra dividido, paréntesis, 1 más esta muestra dividida esta población. Cierro doble paréntesis. Faltó abrir paréntesis acá. Y nos da, obviamente, 386. ¿Y qué hacíamos? Multiplicábamos 386, lo voy a poner como referencia fija, por cada peso de estrato. Copio y pego. Decimales más, decimales menos.
65, 97, aquí me da 95, 154, 155, 19, 51. Ha variado un poquito, eso es por culpa de... Ahí está. Varía un poquito del que me dictaron ustedes, porque aquí el Excel está usando esta celda, fíjense, y esta celda tiene más decimales ocultas. Pero bueno, una encuesta más, una encuesta menos, nadie se va a morir por eso. Entonces tenemos el plan de muestreo. Y les decía, ¿cuál es el problema con de este tipo de cálculos? Si yo lo clono todo aquí abajo y digo, no tuve tiempo para hacer una prueba piloto dividida por distrito, solo usé una sola prueba piloto. 65, 35, entonces en todos pongo 65, 65, 65, 35, 35, 35, y la muestra hubiera salido 428. ¿Ya? Pero eso, para esto, hubiéramos usado nomás esta fórmula, porque hubiera salido lo mismo. Cuando el P y Q no se diferencian por distrito, ¿para qué dividirlo? Entonces, la idea es tratar de hacer la prueba piloto dividida. Pero esos son trabajos que demandan mucho más recursos, ¿no? Bueno, con esto acabamos este ejercicio de los muestreos. No sé si alguien tiene dudas o consultas, por favor. Dicen, ¿me puede mostrar la interpretación nuevamente? Perdón, un segundo. ¿Qué? El trabajo demanda 386 encuestas divididas proporcionalmente, aquí está un poquito mal, en los 5 distritos de la ciudad, con 66, 97, 154, 19 y 50 encuestas respectivamente en cada distrito. Ahí está. Gracias, Lisa. De nada. ¿Consultas hasta acá? Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema. Ahora vamos a entrar a las pruebas de hipótesis paramétricas. Aquí necesito de apoyo algunas fórmulas. Tengo que buscar un PowerPoint con las fórmulas para las pruebas de hipótesis. Aquí está. Necesito esas fórmulas, pruebas de hipótesis paramétricas. No vamos a llegar a ver todas porque son un montón. 3, 4, 3, 4, 3. Tema 3. No, mienta. Tema 4. Las pruebas de hipótesis paramétricas o verificación. Ahora sí. Aquí tienen que estar muy atentos porque las pruebas de hipótesis paramétricas sirven para poner a prueba parámetros y confirmar si son ciertos o falsos, ¿no? Porque uno se hace ciertos tipos de hipótesis. Entonces, hay distintas pruebas paramétricas, o sea, de parámetros cuantitativos. Puede haber una prueba de hipótesis para una variable cuantitativa. En otras palabras, estimar una media poblacional. Puede haber pruebas de hipótesis para dos variables cuantitativas, cuando comparamos la población 1 y la población 2. Entonces tenemos dos promedios. Puedo tener una prueba de hipótesis para una variable cualitativa o categórica. Entonces ponemos a prueba un solo parámetro en la población. También tenemos pruebas de hipótesis para dos variables cualitativas y ponemos a prueba el porcentaje de éxito 1 en una población y el éxito en otra población. Y así esto continúa y continúa porque hay una gran cantidad de pruebas de hipótesis para distintos casos. Sin embargo, a tomar en cuenta que esto sirve para completar lo que son las inferencias estadísticas y confirmar valores que obtuvimos en una muestra por otro medio. Hay una serie de pasos que hay que cumplir, pero directamente voy a ir a un ejercicio para que lo entendamos, ¿ya? Al principio puede parecer difícil, pero una vez que uno le pilla la vuelta
ya va formulando varias veces estas pruebas. Para eso necesito que tengan a mano su tabla Z. ¿Ya? Queremos poner a prueba, anoten por favor, mediante una prueba de hipótesis, una afirmación que señala que el gasto medio en la población de Tarija por consumo de, a ver, ahora veamos algún producto que podríamos hablar. Por consumo de azúcar al mes es de una familia en promedio. ¿Cuántos bolivianos de azúcar creen que puedan gastar? ¿Alguien tiene una idea para que pongamos a prueba este valor? ¿50 bolivianos al mes, tal vez? Mucho, poco, no sé. Una familia estándar. ¿A cuánta la roba? Y así podemos acomodar. La roba. No, pero es que depende cómo compramos el azúcar, ¿no? Algunos compran bolsita por kilo, por quintal, por 40 gramos. O sea, hay tantas. Este es un dato que podemos... ¿Alguien sabe cuánto sale la bolsa de azúcar? ¿La grande esta? La que se vende en bolsas de yute. Es 135, Licen. 135. 143, Ok. Licen. No, Licen, Ok, 143. 130, Yo estoy 140. dando 135. Uy, no, Ok, qué barato. ok, pero ¿cuánto durará para consumo de familia, no para consumo industrial? 1, 2, 3 meses. ¿Cuánto creen ustedes? Una familia estándar tiene unos 4 integrantes en Tarija, más o menos. Si le gusta matear, Licen, ya estamos mal. ¿No va a durar más? Entonces, Dicen, dependiendo, yo creo Dicen, que se podría hacer un promedio de entre 3 a 4 meses. ok. 143 entre 4 meses 3. sería una media. Ahí es 4 meses. Porque, o sea, mateas o no mateas, Hay 4 meses. algunas familias medio azucareras que 4 meses van a hacer faltar la bolsa, como parece la familia de Naid, parece que son mateadores, entonces les va a durar 2 meses la bolsa. Pero promediando más, promediando menos, vamos a suponer que es unos 3 meses. 143 entre 3 me da unos 47, 48. No está mal, ya. Entonces le pongamos que por ahí hay un estudio que dice que en Bolivia, en promedio, cada familia tarijeña gasta en azúcar unos 50 bolivianos al mes. No se olviden que es el gasto medio. No significa que todos gasten lo mismo. Es imposible que todos gasten lo mismo. Sino que alguien ha hecho un estudio y ha dicho, en promedio, más mateadores, menos mateadores, con más azúcar, menos azúcar, familia más grande, más pequeña, el promedio es 50 bolivianos al mes. ¿Ya? Entonces, punto seguido. Queremos poner a prueba esta afirmación. Por medio de una muestra que se tomó a 150 familias, en donde el gasto promedio salió 59 bolivianos al mes, o sea, un poco más alto, con una desviación estándar de 21 bolivianos al mes. Fíjense que le estoy poniendo una desviación relativamente alta porque no todos tenemos el mismo consumo. Eso era de esperar. Utilice un nivel de confianza del 95% para poner a prueba esta afirmación.
Un poco a grandes rasgos, este es el ejercicio que nos va a permitir hacer una prueba de hipótesis. Ahora, ¿cuántas variables hay aquí? Una. Solo se está estudiando el consumo de una población. Y es una variable cuantitativa porque habla, fíjense, de promedios y de desviaciones. Ni bien veamos promedios y desviaciones, aquí hay otro promedio, es una variable cuantitativa. Entonces, estamos sacando la prueba de hipótesis para una variable cuantitativa. Esta es la que vamos a hacer. ¿Nos dan datos de la población? No nos dicen. Ok. Entonces, anotemos la información que tenemos. Dicen por ahí, según el estudio, que el consumo promedio es de 50 bolivianos al mes. Este es un estudio, o sea que este estudio ha afirmado que la media poblacional es 50 bolivianos al mes. ¿Ya? Se ha tomado una muestra, posteriormente se ha tomado una muestra de 150 familias. Esto es importante tomar en cuenta. Fíjense que 150 es mayor a 30 unidades. Significa que voy a poder usar la distribución Z. ¿Ya? Si hubieran sido 25 familias, hubiera tenido que usarse la distribución T de student. Se ha tomado una muestra a 150 familias y la media muestral, esto ya es otro promedio, fíjense que es diferente su simbología porque pertenece a una muestra, ha salido 59 bolivianos al mes. A primera vista parece que el consumo ha aumentado o ha disminuido respecto de ese estudio. Con una desviación estándar de 21 bolivianos al mes. La muestra arroja esos valores. Tendría que haber incrementado, dado Correcto. que Parece que ha aumentan 9 incrementado. bolivianos. ¿No ve? Si se fijan ustedes, parece que el consumo se ha incrementado. Entonces, esto hay que tomar en cuenta. Parece que se incrementó. ¿Qué más nos dan? Nos dicen que para todo esto utilicemos un nivel de confianza del 95% y no nos dicen nada más. Obviamente aquí el alfa es 5%, porque el total es 100%. En esta prueba de hipótesis también se usa el alfa, así que a tomarlo en cuenta. En la prueba de hipótesis al alfa se lo conoce como el error de tipo 1. Otro nombre más que tiene el valor alfa. Error de tipo 1. Tenemos todo para formular la prueba de hipótesis. Y aquí la gran discusión es poner a prueba este valor versus este valor. El promedio poblacional del estudio contra el promedio muestral del nuevo estudio. Porque alguien ha dicho, decían por ahí que el consumo es 50 y alguien dice, yo no me la creo. Entonces ha hecho su propio estudio a 150 familias y dice, no, a mí me ha salido 59. ¿Será que se han equivocado del anterior estudio? ¿O será que ese estudio ya está desactualizado y ahora hay que actualizarlo y decir que el verdadero promedio ahora es 59? Porque lo que está tratando de decir el nuevo estudio es lo siguiente, no, ahora la media poblacional es 59, ya no 50. Un poco están queriendo decir eso, ¿ya? Entonces vamos a poner a prueba una hipótesis y estos son los pasos. Son una serie de pasos que tienen que aprender bien. Por favor, anótense, os recuerden los pasos de una prueba de hipótesis. Primer paso, formular las hipótesis. En esto hay dos hipótesis. H sub 0, que es conocido como la hipótesis nula, y H sub 1, que es conocido como la hipótesis alternativa. ¿Ya? H sub 0 es conocido como la hipótesis nula
Y H sub 1 es conocido como la hipótesis alternativa o de investigación. Esos son los nombres de las dos hipótesis. Estas dos hipótesis ustedes las tienen que saber generar. Bueno, ¿cómo se generan? Poniendo a prueba los valores poblacionales. O sea que en esta hipótesis vamos a poner a prueba esta afirmación de que alguien dice que el consumo es 50 bolivianos y usando parámetros poblacionales. En la hipótesis siempre mencionamos el valor poblacional. Entonces dice, el consumo promedio en azúcar al mes por familia es igual a 50 bolivianos al mes. Y ponemos a prueba esa hipótesis nula diciendo, realmente el estudio confirma que el consumo es 50 bolivianos. No se han equivocado. Entonces, si gana esa hipótesis, vamos a darle la razón al estudio original. Pero la hipótesis alternativa va a decir, no, no es 50. Es diferente, es mayor, es menor. Antes de avanzar con la hipótesis alternativa, aclarar esto. La hipótesis nula, por defecto, siempre y siempre va a llevar el signo igual. ¿Ya? No importa qué hipótesis nula vean, ustedes por defecto tienen que poner igualdad. O sea que el promedio es igual a 50. Y aquí vamos a decir, en la hipótesis alternativa, no, el promedio de 50 bolivianos al mes, y podemos poner tres signos. Podemos poner es distinto de 50, es mayor a 50 o incluso es menor a 50. Cualquiera de estos tres se podría utilizar en esta hipótesis alternativa. ¿Cuál parece, según ustedes, que es el más lógico? ¿El desigual, el mayor o el menor? El desigual. El Si mayor. usamos el ok, vamos a dar las dos respuestas. Si usamos el desigual, que por si acaso va a ser una prueba de dos colas, si usamos el desigual y gana esa hipótesis alternativa, vamos a decir, no, mentira, el consumo ya no es 50, el consumo es diferente de 50 y nada más. O sea, va a haber una conclusión, pero una conclusión que nos va a dejar como al principio. Ah, ya no es 50, ¿y ahora cuánto es? No, no sé, lo único que sé es que es diferente de 50. Entonces no es muy útil, pero se puede. Ahora Lo hay que otro que lleva a diga, que la respuesta sería o 49 o 51. claro, puede ser cualquier valor diferente de 50. Puede ser 30, 20, 50, 100, 90. La cosa es que no es 50. Simplemente hemos dicho, no señor, ya no es 50. Hagamos de cuenta que este es el estudio del año pasado. El año pasado la gente consumía 50 bolivianos, pero este año parece que las cosas han cambiado y hemos tomado una muestra. Y ahora resulta que ha salido 59. Todo indicaría que el consumo ha subido. Bueno, pero vamos a ver si este incremento aparente es una tendencia o es una casualidad. Entonces, la hipótesis de dos colas no es tan útil. Mejor va a ser la que diga mayor y menor. Pero ¿cuál es la más obvia? No se olviden que la muestra nos ha dicho que el consumo promedio es de 59. ¿Qué parecería ser que ha pasado con el consumo respecto del primer valor original? ¿Que ha subido o que ha Aumentado, bajado? dicen. En todo Que ha caso sería aumentado. mayor que. Correcto. Entonces, lo más lógico es que usemos esta prueba, la que diga mayor. Entonces, voy a tachar todo esto. Permítame un momentito. Es que basta ver los resultados de mi muestra y decir, taché tanto que taché hasta el de arriba, igual lo vamos a corregir. A ver, la hipótesis nula dice, el consumo promedio es igual a los 50 bolivianos al mes. Y el otro dice, no, el consumo promedio es mayor a los 50 bolivianos al mes. ¿Por qué mayor? Porque resulta que el promedio de mi muestra ha salido 59 y 59 parece que es mayor a 50, entonces vamos a poner a prueba el mayor.
Si usamos la hipótesis alternativa o el mayor o el menor, es prueba de una cola. Y si usamos el desigual, es prueba de 2 colas. ¿Ya? En este caso, esta es una prueba de una cola y además es una cola positiva porque está apuntando a la derecha. Si hubiéramos usado el menor, hubiera sido una cola negativa que apunta a la izquierda. Entonces, aquí anotamos, aclaramos que esta es una prueba de una cola. Y de paso positiva, por su símbolo, por su signo mayor. Ahora sí, el otro día me preguntaban qué era eso de la prueba de una cola. Ahora vamos a hacer la prueba de una cola. El primer paso es este, formular las hipótesis. ¿Ya? Hay que practicarlo mucho para entenderlo bien, pero uno lo único que va a poner a prueba es la afirmación original, que decía gastan 50. Y yo te digo, parece que con la evidencia muestral ya no es 50, ahora parece que es mayor. Bueno, el segundo paso es muy sencillo. El segundo paso es simplemente determinar alfa. Bueno, el alfa sabemos que es 5%, no hay tanta vuelta que darle. Porque estamos queriendo usar un nivel de confianza del 95%. Y como rara vez se cambia eso, ahí lo dejamos. El tercer paso. El tercer paso es la fórmula. La fórmula para la prueba de hipótesis de una media poblacional con escala Z es esta. Se llama el estadístico de prueba. Esta fórmula se utiliza cuando estamos queriendo calcular variables cuantitativas con promedios poblacionales y promedios muestrales y que la muestra sea mayor o igual a 30 unidades y entonces se va a usar la escala Z. Entonces esta es la que vamos a usar. Aquí nos está faltando solo una rayita que diga esta es la media muestral, no es cualquier X. Es más, ya podemos reemplazar esta fórmula. Z, porque la muestra era de 150 familias, entonces estoy seguro de que es mayor a 30. ¿Cuánto es la media muestral? ¿Alguien me dice? ¿Cuánto es el promedio que me ha salido en el nuevo estudio? 59. Correcto, 59. Menos, ¿cuánto es lo que decía el estudio original o el estudio grande o el dato poblacional? 50. Correcto, 50. Sobre la desviación estándar. La única que tengo es la desviación estándar de mi muestra. ¿Cuánto salió? 21, perdón. Correcto, 21. Aquí los tienen. Son estos dos. El promedio y la desviación. Entonces, 21. Ok, reemplazamos aquí. 21. Va. Entre la raíz de n. ¿Y cuánto fue n? 150 familias. 59 menos 50 va a dar positivo. 5.25. 5,25. Esta fórmula del estadístico de prueba demanda siempre 2 decimales, ¿ya? Por el uso de la tabla. 5,25. Y ahora les voy a pedir, saquen su tabla Z, la tenemos, porque ahora sí las cosas cambian. ¿Dónde andan las tablas Z? Saquen su tabla Z. Ahora sí. Me voy a poner la tabla Z aquí a un costadito. Y uno dice, pero ¿para qué está pegando el ICE en la tabla Z si sabemos que el nivel de confianza es 95% y eso siempre daba un valor Z de 1,96? Pero ese valor solo lo vamos a poder usar en una prueba de hipótesis cuando sea una prueba de hipótesis de 2 colas. Y este no es el caso. Esta es una prueba de una cola, positiva, porque dice mayor. Si hubiéramos usado el desigual, hubiera sido 1,96. Pero esa hipótesis no es gran cosa porque su solución no va a ayudar en nada. Vamos a simplemente decir, no, el consumo ya no es 50 y nada más.
Lo que realmente queremos saber si el consumo es mayor o si el consumo es menor. En las pruebas de hipótesis, las pruebas de una cola son más interesantes, aportan más al conocimiento. Bueno, entonces la prueba de una cola ya no está tan fácil porque ahora se usa la tabla de otra forma. ¿Cómo hallamos el valor Z para una prueba de una cola? Y en este caso lo que tengo que usar es el nivel de confianza, porque la escala Z usa el nivel de confianza, 95%. Entonces, un poco me adelanto al cuarto paso para que veamos qué se va a hacer. El cuarto paso se llama formular la regla de decisión. La regla de decisión. ¿Ya? Y formular la regla de decisión implica hacer una grafiquita con distribución normal para que entendamos qué está pasando acá. Entonces, están obligados a hacer una gráfica de distribución normal, campana de Gauss, con una escala que en este caso es Z. Y en el centro va el valor central que equivale a la media, que para Z es 0. ¿Ya? Continúo. Voy a poner en vertical esto. Justo al medio de la gráfica está la media ahí, porque es una distribución normal. Entonces, justo ahí tenemos la mitad. Recordemos la teoría de esta distribución normal. Es una distribución simétrica que tiene dos mitades iguales, 50 y 50%, haciendo un total de 100%. ¿Ya? Las dos mitades son iguales y la tabla usa solo una mitad. Bueno, nosotros tenemos que encontrar el valor Z para ponerlo aquí en el eje horizontal. ¿Qué es lo que tiene que hacer el estudiante? No, a ver, déjenme ver. Valor crítico. Tenemos que ver dónde hacer caer este 5,25. Bueno, sabemos que es más 5,25. En la parte derecha están los valores positivos y en la parte izquierda están los valores negativos. Entonces sé que el más 5,25 va a caer por aquí, pero no sé dónde. Bueno, parece que muy alejado del centro, porque 5 ya está alejado del centro. Entonces tenemos que ver dónde. Y para eso necesitamos este número de la tabla, que ese valor se va a venir a llamar valor crítico. Yo lo voy a poner aquí. Ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué. Porque digo, valor crítico. Bueno, en realidad yo no necesito toda esta línea roja porque solo es para mostrar que eso era la mitad. ¿Ya? Y digo, todo lo que está a la izquierda vendría a ser el nivel de confianza. 1 menos alfa es igual a 95%. Toda esta zona. Todo esto es 95%. Y esta zona chiquita de la derecha, que la estoy pintando en color amarillo, es el alfa. Y obviamente esa sección mide 5%. 95 más 5 hacen 100%. ¿Por qué no hice como el otro día 2 colas? Porque eso se va a usar cuando la hipótesis alternativa tenga prueba de 2 colas, pero estoy viendo que no es prueba de colas, es de 2 colas, es de una. Y dice mayor a 50, dice que es una cola positiva. Cuando es una cola positiva, cae aquí, justo lo que estaba mostrando. Si hubiera sido negativa, hubiera sido así la gráfica, aquí a la izquierda. Y si hubiera sido prueba de 2 colas, hubiera sido así. Esta es una prueba de 2 colas que está asociado al desigual. Este está asociado al menor, que es prueba de una cola negativa. Y esta es asociado al mayor, que es prueba de una cola positiva. ¿Qué escenario tengo? Este. Prueba de una cola positiva. Porque es mayor. Bueno, entonces por eso solo lo puse a la derecha. Entonces esta vez el alfa ya no se parte entre dos, queda enterito. ¿Y qué valor voy a poner aquí donde dice valor crítico? Pues el de la tabla
Pero para eso necesito el nivel de confianza. Dice que estamos usando un nivel de confianza del 95%. ¿Qué hacíamos hasta ahora en los intervalos de confianza? Se dividía entre dos, porque era prueba de dos colas. ¿Se acuerdan que era más y menos? Ahora ya no hay eso. Ahora es solo prueba de una cola. Entonces ya no se divide entre dos. Lo que se hace es restarle 50. 95 menos 50, ¿cuánto nos da? 45. 45%. En términos relativos lo tienen que dividir entre 100, 0,45. Y esta tabla Z usa 4 decimales. Entonces 0,4500. Y ahora hay que buscar ese valor aquí adentro y ver cuál es el valor más cercano al 0,4500. Y fíjense que hay dos números, el 4495 y el 4505. Y los dos están a 5 decimales. O sea que no puedo escoger entre uno y el otro. Los dos son. Entonces uno es 1,64 y el otro es 1,65. ¿Qué hago? Un promedio de ambos, 1,645. Ese va a ser el número que tengo que usar. Pero repito, ¿qué hago con pruebas de una cola? No dividir entre dos, sino siempre restarle 50. 95 menos 50, 45. 45 se divide entre 100, me da 0,45. Pero esta tabla usa 4 decimales, entonces le puse 0,4500. Y busco el valor más cercano en la tabla Z al 0,4500. No hubo un valor exacto, entonces tengo que buscar el valor más cercano. Y si reviso bien, aquí está 4495, pero el otro también está a 4505. Ambos están a 5 decimales. Si esto hubiera sido 4506, ganaba el otro. Pero aquí hay un empate, entonces son los dos, 1,64 y 1,65. Y este termina siendo el valor Z. Con pruebas de una cola y un nivel de confianza del 95%, ustedes tienen que saberse de memoria que este es el valor Z, para evitarse la tabla. Pero si están usando un nivel de confianza del 95% y usan una prueba de dos colas, el Z es el que ya conocemos, es 1,96. Solo hay que aprenderse de memoria estos dos números. 1,96 para prueba de dos colas y 1,645 para prueba de una cola. Ya sea la positiva o la negativa, igual va a ser 1,645. Entonces busco acá y pongo el valor crítico. Y ahora ya sé cuál es mi valor crítico. Es más 1,645. El valor crítico es el que separa la zona amarilla de la rosada, que tiene nombre por si acaso. La región rosada se llama región de aceptación de la hipótesis nula y mide un 95%, que ya lo puse. Y la región amarilla se llama región de rechazo de la hipótesis nula y tiene un alfa del 5%. Entonces se llama región de aceptación de la H sub 0, o sea, hipótesis nula. Lo voy a llamar así. Todo esto que está en rosado es la región de aceptación. Y la otra se llama región rechazo de la hipótesis nula. Y para mí vendría a ser toda esta zona amarilla. Entonces ya tenemos todo listo para hacer caer el valor de la fórmula. ¿Cuánto ha salido? 5,25. Todo este show sirve solo para comparar dos números, el de la fórmula versus el número de la tabla. Si se fijan, solo son dos números. Bueno, alguien me dice 5,25. ¿Dónde cae en esta escala? ¿En la región rosada o en la amarilla? En la amarilla. En la amarilla, Amarilla. correcto. Y además muy adentro en la región amarilla. Esa escala amarilla se va hasta el infinito por si acaso. ¿Ya? Muy alejado allá, bien a la cola, 5,25.
Y obviamente tengo que hacer caso a lo que dice. Cayó en la región de rechazar la hipótesis nula. Que la sección amarilla, por más chiquita que salga, es infinita, por si acaso, ¿no? Entonces, cayó en la región de rechazo. Entonces, yo tengo que hacer eso, rechazar la hipótesis nula. Entonces, este ejercicio termina volviendo al origen, volviendo a las hipótesis. Aquí están mis dos hipótesis. Dice que rechace la hipótesis nula, la rechazo. Por ende, gana la otra, acepto la hipótesis alternativa, la acepto. ¿Y qué dice la hipótesis alternativa? Ahora dice que es mayor a 50. Entonces, aquí viene la conclusión. Ya, estito, anótense, por favor. Con un nivel de confianza del 95%, se acepta la hipótesis nula o alternativa. Alternativa. Correcto, alternativa, que señala que el gasto promedio de la población es mayor a los 50 bolivianos al mes por concepto de consumo de azúcar por familia. Se acabó. Esta es la conclusión. Aquí acaba el ejercicio. ¿Alguien quiere decir, no, el gasto es 59? No, señor. Esta prueba lo único que ha hecho es poner a prueba el 50. Nunca puso a prueba el 59. Entonces, aquí solo se puede hablar del 50. Y el estudio dice, es mayor a 50. Y estoy casi seguro, en verdad es una estimación, ¿no? Pero ¿por qué estoy casi seguro? Porque ha caído muy lejos del valor crítico. Fíjense, 5.25 de 1.64 está muy lejos. Cuando hubiera sido muy cerquita, que el valor hubiera salido, digamos, más 1,7 por ahí, a un pelito de pasarse a la región rosada. Entonces, no. Pero en este caso han caído bien alejados los dos valores. Son diferencias significativas en donde ya podemos afirmar incluso que la gente gasta más de 50 bolivianos al mes por consumo de azúcar. Para el año, en otro momento, ya pondré a prueba el 59, si es que alguien ha estimado un 59. Entonces, la evidencia de la muestra me está derribando al estudio y dice, tienes que actualizarte. Ya no es 50, parece que es mayor a 50. Dudas, consultas, esta es una prueba de hipótesis de una media. ¿Puede mostrarme el valor de Z con una cola y dos colas de nuevo? Quería copiar eso, por favor. Correcto, correcto. Y este valor deberían sabérselo de memoria, así se evita usar la tabla cada vez. ¿Cuándo van a usar un valor Z con dos colas? Lo van a usar en dos situaciones, ¿ya? Cuando hagan estimación por intervalos de confianza, por intervalos de confianza, porque siempre es la media más menos el error. Y ese más menos es de dos colas. También van a usar un Z de 1,96 cuando calculen una muestra. Cuando se usen cálculo de muestra, como hemos hecho ayer o incluso hoy día, hemos usado en la fórmula de la muestra 1,96. ¿Cuándo vamos a seguir usando prueba de dos colas con un Z de 1,96? Cuando tengamos una hipótesis alternativa con el signo desigual. Con este signo. Porque es prueba de dos colas. En cambio, cuando voy a usar el Z de una cola, ya sea positivo o negativo, con 1,645, cuando tenga una hipótesis alternativa que lleve el signo más, o cuando tenga una hipótesis alternativa que lleve el signo menor. Esta sería una cola positiva y esta sería una cola negativa. Entonces, ustedes con esto ya se evitan, básicamente se memorizarían los dos numeritos y lo usan y ya sin necesidad de estar usando tabla cada rato.
Pero no quiero que quede duda y alguien me dice, nadie me ha dicho por qué he restado 50. No sé si alguien se da cuenta. Antes se dividía entre 2 porque era entre 2 colas. Pero ¿por qué se resta 50? Aquí vuelve a tener sentido esta línea roja que tracé y que después borré. Ahora ya la puedo trazar. La voy a hacer punteada para que no confunda mucho. Y se van a dar cuenta. Porque prácticamente estamos haciendo Dice, lo mismo que antes. En vez de dividirlo entre 2 para tener 2 partes, lo estamos restando el 50% para de todas formas tener 2 partes, pero solo correcto, funcionalmente un lado. correcto. Hemos restado este 50%. Esta zona de la izquierda no tuvo vela en el entierro, nunca participó. Todo se decidió a la derecha de la prueba, si se fijan. Ahora fíjense la sección derecha. Ya había una amarilla que era 5. Entonces, a la fuerza, ¿cuánto me quedaba de aquí a aquí? Si aquí hay 50 a la izquierda, en el otro extremo hay 5, ¿cuánto me queda en todo este espacio? 45. 45. Correcto, 45. Y fíjense, eso es lo que ocurrió. Salió 45. 50 más 45 más 5 han hecho el 100. Por eso en pruebas de una cola se resta 50. Aquí hemos restado 50. ¿Ya? Bueno, yo creo que con una no alcanza, entonces hagamos otra prueba de hipótesis, otra situación. Dicen antes que pase, en la región amarilla sería H sub 1, ¿no ve? A ver, ¿Cómo ¿dónde sería está? ahí esa parte? En la regla de decisión solo se menciona a la hipótesis nula. Fíjate, dice región para aceptar la hipótesis nula y región para rechazar la hipótesis nula. Nunca mencionan a la hipótesis alternativa, pero obvio, si cae en la región amarilla o en la región de rechazo, a la fuerza vas a tener que aceptar la H sub 1. Porque acabo de rechazar la otra. Y siempre va a haber 2 hipótesis, o sea que tienen que ganar o una o la otra. Siempre una de estas 2 tiene que salir ganadora. Esta vez ganó la nula, la alternativa, perdón. Entonces sí, básicamente podría decir que la región amarilla es para que gane la hipótesis alternativa. Ah, ok, dicen ahí me confundí un poquito. Está bien. Perfecto. Ahora sí, un estudio señala que el peso promedio de los jóvenes universitarios. Ahora sí, ¿cuánto creen que sea su peso promedio? ¿Alguien me puede decir? $80 kilogramos. 80. 80, Ahora sí. 85. Bueno, yo creo 60. que aquí va a haber un problema porque tendría que dividir a los universitarios. Yamila, si yo te pregunto, vos no vas a decir que pesa 80 kilos. Hay que dividir entre hombre y mujer, ¿no? Porque seguramente el peso promedio del hombre universitario va a ser un poco más alto que el peso promedio de la mujer universitaria. Entonces, en este caso, voy a corregir el ejercicio para decir el peso promedio de los jóvenes universitarios hombres es de ¿cuánto? ¿Cuánto creen que pesa en promedio un joven universitario? UPDS. 80. 75 por lo menos, dice. 75 75, kilogramos. 80, listo. 60. 60, Daniel parece que es más livianito, otros que pesan más. Tomando en Bueno, cuenta el índice social de que existe sobrepeso tanto infantil como juvenil en la ciudad de Tarija, podríamos decir que 80. aumentándole un año más de pandemia en que no los veo muy deportivos, a deber subir, pero no sé. Vamos a suponer que el 85, dicen, legal estudio nomás. 78 para uno ni para otro, ya 78 kilos. No se olviden que es promedio, Correcto, de una vez. ¿ya? Promedio. ¿Ya? Vamos a suponer que el estudio señala que el peso promedio de los jóvenes universitarios hombres es de 78 kilogramos, ¿ya? Se tomó una muestra a 200 jóvenes universitarios
que señalaron, ahora yo quiero hacer una prueba de hipótesis de una cola a la izquierda, ¿ya? Que señaló un promedio, ahora viene el promedio de la muestra, de, no lo voy a alejar mucho, 75 kilogramos con una desviación estándar de 11 kilogramos. Con un alfa del 5%, desarrolle la prueba de hipótesis. Ahí están todos los datos que necesito. No quise mezclar hombres y mujeres porque ese promedio ya no iba a ser tan confiable porque realmente hay diferencia de pesos entre ambos. Unos son mucho más pesados, las mujeres seguramente deben ser más livianas. Entonces, paso 1, formule hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Las hipótesis sirven solo para poner a prueba el parámetro poblacional. Y aquí el parámetro poblacional es este. Dicen por ahí un estudio que el peso promedio de los hombres, le voy a poner H por hombre, es igual a 78 kilogramos. Hombre universitario, ¿no? Y la hipótesis alternativa dice que el peso promedio, y también tengo que escribir los mismos 78 kilogramos. Aquí la única discusión es ver si va a ser mayor, menor o desigual. ¿Ya? Pero voy a ver cuál la que no deberíamos usar. Aquí dice que en la muestra nos ha salido 75. O sea que me conviene usar o el menor o el desigual. Pero que yo salga con el chiste de que el peso es mayor a 78, cuando la evidencia de la muestra dice todo lo contrario, esta hipótesis mayor no me sirve. Es la más inútil, no debería usarla, ¿no ve? La evidencia de la muestra me está contradiciendo eso. Entonces me conviene o el menor o el desigual. ¿Con cuál de las dos se quedan? Si usan el menor es prueba de una cola. Si son el desigual es prueba de dos colas. Normalmente son más útiles las pruebas de dos colas, pero bueno, depende de ustedes. ¿Cuál de estos dos quieren usar? Con el menor, dicen. Con el menor, correcto. Entonces diríamos, no, parece que es menor a 78 kilogramos. ¿Por qué? Parecería que ahora ha bajado de peso porque según mi muestra, el promedio muestral me ha salido menor. Entonces, esta es una prueba de una cola negativa. ¿Por qué? Porque es pues menor. ¿No ve? Fíjense que ahora vamos a abreviar mucho. El paso 2 es definir el alfa. El alfa casi nunca va a cambiar, es 5%. Y obviamente el nivel de confianza es 95%. Además, como es prueba de una cola negativa, ustedes ya me pueden decir el valor Z. ¿Cuál va a ser el valor Z que voy a usar para pruebas de una cola? 1.465. No, perdón, 64.5. Ok. 1,645, pero hay un detalle que hay que aumentar. Como es una cola negativa, es menos 1,645. El signo lo ponen ustedes de acuerdo a donde cae el valor crítico. En la gráfica se va a saber esto. Bueno, ya está el segundo paso. Tercer paso, pues la fórmula. La fórmula dice, ¿se usará Z o T de student? Se hizo una encuesta, bueno, no se hizo una encuesta, se pesó a no sé cuántos estudiantes universitarios. Para que el estudio sea preciso, nada, estar preguntándole cuánto pesan, porque podrían estar mintiendo en su peso, entonces mejor voy con mi balanza, ¿no? Entonces, ¿cuánto es mi valor Z? Mi muestra es 200 jóvenes. Entonces, voy a usar Z, sí, como es mayor a 30, se usa la distribución Z. Entonces, la fórmula era así. Z, la misma que usamos hace rato, es la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar sobre la raíz de n. Y es más, podemos ir reemplazando. ¿Cuánto es la media de la muestra?
sea, chica. 78. No, de la No. muestra. De la muestra es 75. Correcto. Eso nos faltó anotar acá. No se olviden que el promedio de la muestra a 200 estudiantes salió 75 kilogramos con 200 estudiantes. Y además esto también arrojó una desviación estándar de 11 kilogramos. Todo esto es producto de la muestra. Entonces tenemos que decir 75 menos. ¿Cuánto es la media poblacional? Ahora estoy 78. aquí. 78. 78. Es el valor que vamos a poner a prueba. Dividido entre la desviación, que es 11, entre la raíz de n. Y n era 200 alumnos. 200 ¿Puede salir un estudiantes. número negativo? Claro, porque es prueba de una cola, justamente. Menos 386. Menos 3,86. Sí. Ok. Señores, acaban de bajar de peso, Sí. según esto. No va a haber nada que rompa esa decisión. Porque la tabla solo llega hasta el 3. Cada vez que superemos el más 3 o el menos 3, ya ganó la otra hipótesis, la alternativa. Bueno, vamos a confirmar eso formulando la regla de decisión. Nuevamente hacemos nuestra gráfica de distribución normal. La escala es Z, el valor central de Z es 0. Ahí está. Vamos a dividir. Como es un alfa del 5% y la prueba es de una cola negativa, fíjense. Entonces, el valor crítico tiene que caer a la izquierda. Ustedes estiman un valor crítico. Aquí está valor crítico. La voy a pintar esta zona de amarillo. En esta zona está el alfa. Y este alfa está enterito. No ha sido necesario partirlo. Es 5%. La zona blanca es el nivel de confianza y es 95. Esta se llama la región de aceptación de la hipótesis nula. Y esta amarilla es la región de rechazo de la hipótesis nula. 386 negativo. Ahora tenemos que ver cuánto es el valor crítico. ¿Y cuánto nos ha salido el valor crítico? Menos 1.645. Correcto. ¿Por qué le puse negativo? Porque cae a la izquierda. A la izquierda siempre es negativo. Menos 1,645. Si hubiera caído en esta zona, todo era positivo. Y solo falta ver el valor de la fórmula y ver dónde cae el menos 386. ¿Cae en la región de aceptación o cae en la región de rechazo? Rechazo. En la región de rechazo. La región de rechazo. Cae por aquí, menos 3,86. Cayó en rechazo. Y está bien lejitos. No está muy cerca. Entonces es una decisión fuerte. No hay casi dudas. Va a ser difícil que caiga en la región de aceptación. Rechace la hipótesis nula. Perdón. Sí, rechace la hipótesis nula, dice. Nuevamente rechazo la hipótesis nula y hago ganar a la hipótesis alternativa. ¿Y qué dice la hipótesis alternativa? Parece que es verdad. Parece que ahora los jóvenes universitarios hombres pesan menos de 78 kilogramos. Parecería ser que la pandemia les ha jugado en contra. Han bajado de peso en lugar de subir de peso. Entonces, conclusión, con un nivel de confianza ¿de cuánto? 95. Correcto. Del 95% se acepta la hipótesis alternativa, que también se llama hipótesis de investigación. Eso es interesante. El investigador generalmente está tratando de que gane esta hipótesis, porque es la hipótesis que va a demostrar que hay nuevo conocimiento científico. Cuando tiende a ganar mucho la hipótesis nula, no hay nuevo conocimiento científico porque las cosas siguen iguales. No se olviden que la hipótesis nula
siempre por defecto lleva el signo igual. Entonces se acepta la hipótesis alternativa que señala que el peso promedio de los jóvenes hombres universitarios es menor a los 78 kilogramos. No puedo mencionar en mi conclusión 75 kilogramos, ojo. Eso es dato de la muestra. A mí lo que me interesa es el parámetro poblacional, la media poblacional, el 78. Entonces, todo dice que han bajado de peso. Entonces, ya tengo nuevo conocimiento científico. Ahora, si hubiera salido esto 0,86, hubiera caído por aquí, digamos, ¿no ve? Menos, no importa, hubiera salido menos, positivo, igual, hubiera caído muy adentro en la región de aceptación de la hipótesis nula. Si hubiera ganado la hipótesis nula, hubiéramos dicho, no, el peso promedio sigue siendo igual a los 78 kilogramos. Y alguien diría, pero ¿y la evidencia de la muestra que parecía señalar que ha bajado? La respuesta sería, eso es solo una casualidad, es algo aleatorio, pero no es tendencia. Sigue siendo un peso promedio de 78 kilogramos. ¿Por qué? Parecía que iba a ganar, ¿no? Parecía que era poquita la diferencia. 75 menos 78 no es gran diferencia, ¿no ve? Estaba apenas a 3 kilitos. Podría haber ganado la hipótesis nula. ¿Quién se da cuenta y quién me dice por culpa de quién ha ganado la hipótesis alternativa? Por la población de ¿Nadie la se da cuenta? muestra La desviación estándar que es de o 11 la kilogramos. desviación estándar. Correcto. La desviación fue la culpable. Estos 11 kilos han terminado matando a la hipótesis nula. Porque es algo así como 75 más menos 11. Sumen y resten, resta harto. Si hubiera sido en cambio 2 kilogramos, capaz que era nomás la igualdad. La desviación estándar fue la culpable. En otras palabras, la variabilidad del peso de los hombres universitarios ha hecho que digamos que el peso es menor. ¿Qué pasa? Que por cosas de la vida, entre estos 200 jóvenes observados, tal vez han aparecido, ay no sé, muchos flacos y han hecho que el peso promedio baje. ¿Ya? Pero la variación ha sido de 11 respecto de 78. De todas formas, son 200. Una, dos, tres personas muy flaquitas que pesen poco no van a ser tendencia. 200 es una muestra bien consistente. Si hubieran sido 30, ya. Pero 200, no se olviden que el promedio muestral era la sumatoria de X entre N. Se sumaron 200 pesos. Cada uno decía, no, 70, 80, 85, 60, 70, 70, 50, 60, 70, 70. Y se lo ha dividido entre 200. O sea que es un valor bien estable. Entonces, bueno, ¿cuánto es el coeficiente de variación porcentual? Ha debido ser alto nomás como para que ocurra eso. Coeficiente de variación porcentual dice desviación entre la media multiplicado por 100. ¿Alguien me puede decir cuánto es esto? 11 entre 78, no, miento, entre 75 multiplicado por 100. 14.66. Ni siquiera es mucho, 14, ¿no? Entonces tienes razón. Como es poca variación porcentual, ¿qué ha logrado esta desviación estándar? Ha logrado que el promedio obtenido de 75 sea bien confiable. En otras palabras, ha hecho que sea bien estable. En otras palabras, este 11 no era la gran cosa, era poco variable. Esto ha hecho más fuerte al 75. Entonces, realmente ha sido una diferencia significativa esos 3 kilitos que parecían poco,
han terminado confirmando que el peso ha bajado de 78 a menos. ¿Por qué? Porque ese 75 es un dato confiable. Entonces, más bien, no es por culpa de algunos flacos, es porque en general había una tendencia a que todos han bajado de peso. Y ese dato se ha defendido con el 75. Pero bueno, esa es la prueba de hipótesis para una media y nos quedan muchas otras pruebas de hipótesis. Mañana también tenemos que llevar, por ejemplo, la prueba de proporciones. Dicen, Pero no si sé se si baja esa desviación estándar, ¿se incrementa aún más? si hubiera bajado la desviación más todavía, Sí, he digamos intentado con 7, 5 hubiera y varía a salido, 8 y he intentado con 2 y varía a menos 25, a menos 21. Entonces, pues, la descartábamos de todas o sea, formas. no, mientras más chiquita la desviación estándar, más fuerte este 75. O sea, se apuntala el 75. Y el 75, como no varía mucho, no se va a acercar nunca al 78. Entonces seguiría ganando la hipótesis alternativa. En cambio, si este 11 hubiera sido, no sé, a ver, ponle 31 kilogramos, hubieras tenido que poner 75 menos 78 entre 31 entre la raíz de 200. Y a ver cuánto sale. 1.3685. 1,36. Ahí esto hubiera ocurrido por aquí, ¿no ve? Menos 1,36, 1,37. Ahí sí hubiera ganado la hipótesis nula y seguiríamos diciendo que el peso promedio es 78. ¿Por qué? Porque hay alta variabilidad en pesos y tu muestra se cae, entonces sigue ganando el 78 nomás. Un poco por ahí va la cosa. Tenemos y 52, me quedan 8 minutos solo para dar la intro a la prueba de hipótesis de una proporción. Esta es, a ver, con proporciones. Queremos poner a prueba dato que señala que el porcentaje de jóvenes que estudian en la noche es del 30%. Ya, el 70% restante dicen de preferencia estudiar en la tarde o en la mañana. Pero a mí me interesa estimar el porcentaje de jóvenes que estudian en la noche. Dice el estudio que es un 30%. Para poner a prueba esta afirmación, se tomó una muestra a 120 jóvenes, de los cuales lo vamos a poner muy cerquita ya, el 32% señalan preferir la noche para estudiar. Usando un alfa del 5%, desarrolle la prueba de hipótesis. Ahí va. Entonces este dato habla ahora de porcentajes, ya no hay promedios ni varianzas. Y el estudio dice que los jóvenes que prefieren estudiar de noche son un 30%. Entonces, porcentajes. Por ahí dice, el porcentaje poblacional dice que los jóvenes en un 30% prefieren estudiar de noche. Por ende, el fracaso diría un 70% prefieren no estudiar en la noche. Preferirían cualquier otro horario diferente de la noche, por ejemplo, mañana, mediodía o tarde. Siempre hacen 100. ¿Qué más? Se ha tomado una muestra a 120 jóvenes. Es una muestra lo suficientemente grande para usar la escala Z, porque basta que sea mayor o igual a 30, se usa la escala Z. Me piden un alfa del 5%, que obviamente me genera un nivel de confianza del 95%. Y los resultados de los 120 jóvenes me arrojaron este valor muestral 32%, muy cerquita al otro. Entonces me está diciendo, el porcentaje de éxito en la muestra
ha sido 32. ¿Y cuánto es el porcentaje de fracaso en la muestra? ¿Alguien me puede decir? Si P es 32, Q ¿cuánto será? 68. 68%. Muchísimas gracias, 68. Tengo todos los datos. Esta es una prueba de hipótesis para una proporción. Prueba de hipótesis para una proporción. Obviamente es escala Z. Bueno, su fórmula va a ser esta. Pasos. Lo voy a hacer rapidito. Tenemos 5 minutos nada más. Hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre menciona los valores poblacionales. Un estudio dice que el porcentaje de jóvenes estudiantes que prefieren estudiar en la noche es igual al 30%. Siempre menciono al parámetro poblacional. Cuando digo parámetro es esto, se usa estos símbolos. Estimación poblacional. En cambio, esta rayita encima dice que da muestra. Entonces, y la hipótesis alternativa dice, no, el porcentaje de jóvenes que prefiere estudiar de noche, que seguimos poniendo a prueba el 30%, es mayor, menor o desigual. ¿Qué nos conviene? Mayor. Mayor, ¿por qué? Porque la evidencia muestral me sugiere que parecería que ha incrementado. No gran cosa, pero igual 32 es mayor a 30. Entonces lo más lógico es decir mayor a 30. Ojo, también podríamos poner desigual de 30. Pero la que no podríamos decir, porque no tendría sentido, es decir que es menor a 30. Yo te diría, ¿y bajo qué evidencia? 32 es mayor a 30. ¿Cómo vas a decir que es menor? Esa sería la menos útil. Entonces nos conviene mayor. Entonces nos quedaríamos con la prueba de una cola positiva. Bueno, lo demás es lo de siempre, ¿no? El alfa sería 5% con un nivel de confianza del 95%. Como la muestra es Z, se usa el nivel de confianza y Z hubiera sido 1,645. ¿Por qué? Porque es prueba de una cola. Y de paso es positivo. ¿Por qué? Porque es mayor. Una cola a la derecha. Es más, ya puedo ir haciendo la gráfica. La gráfica sería distribución normal Z. Mi escala es Z. El valor central es 0. Tengo una prueba con una cola a la derecha. Este es mi valor crítico, que sabemos que es más 1,645. Aquí el alfa está enterito a un 5% y se llama región de rechazo de la hipótesis nula. Esta es región de aceptación de la hipótesis nula y esto mide un nivel de confianza del 95% y esto es 0. Ya está todo, solo nos queda reemplazar la fórmula. Reemplacemos los datos de la fórmula. P muestral 0,32. 0,32 menos P poblacional 0,30 sobre la raíz cuadrada de P por Q poblacional. Fíjense este detalle. Entonces tenemos que poner a prueba el 30 y el 70, no el 60 y el 2. Bueno, aquí es 0,30 por 0,70 entre N. ¿Cuántos estudiantes fueron? 120. Ayúdenme. 0.4780. Y sale positivo. 0,4780 básicamente ya es pues 0,48. Ahora sí es un número muy chiquito que no va a lograr superar al valor crítico. Entonces tenemos que ver dónde cae y cae por aquí muy cerca del 0. 0,48. Si quieren ponerlo positivo, a la derecha no se usa. Y es un valor que ha caído muy adentro
de la región de aceptación de la hipótesis nula. No hemos logrado superar la barrera de más 1,645 y estuvimos muy lejos de superarlo. Entonces, una prueba firme que dice tiene que ganar la hipótesis nula y perder la hipótesis alternativa. Entonces, la conclusión diría, fíjense que es lo mismo con una fórmula nueva. Entonces, con esto acabamos. Con un nivel de confianza del 95%, a ver. Acepta la hipótesis nula que señala que el porcentaje de estudiantes que prefieren estudiar de noche sigue siendo igual al 30%. No ha cambiado las condiciones. Siguen siendo un 30% los que prefieren estudiar de noche. No ha subido. Entonces, ¿por qué parecía haber subido? ¿Por qué parecía haber subido a 32? La respuesta es que solo es una casualidad aleatoria, nada más. Bueno, no, esa sería. Consultas, dudas, preguntas, por favor. Voy a ir deteniendo la grabación para que se genere el video. Dime.